Y ahora ya pasamos a recibir al licenciado Hugo Algañarás. Auspician este bloque médico. Bueno, ya estamos comenzando el bloque médico. Hola, Hugo. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bueno, el tema de hoy era hablar sobre la mujer y el embarazo. ¿Qué pasa con la columna? Bien, sí, como toda etapa hermosa en una mujer, como es la etapa del embarazo, también tiene sus cosas, entre comillas, malas. Está comprobado, Sandra, que casi en la totalidad de las mujeres embarazadas, en alguna etapa de ese proceso, sufren dolores de espalda. Fundamentalmente en el tercer trimestre donde más se notan esos dolores. ¿Por qué? Porque la panza está más grande, porque la columna lumbar soporta más ese peso. Mecánicamente está comprobado que la columna lumbar puede aumentar hasta en 28 grados esa curvatura y deja de ser la lordosis normal, sino se transforma en una hiperlordosis. Y los músculos que se insertan en esa zona, nervios, vértebras, sufren mucho más estrés físico en esa parte y eso es lo que desencadena un dolor. Por eso es fundamental que en el proceso de embarazo la mujer esté chequeándose la columna permanentemente para pasar ese proceso de la mejor manera y con la menor cantidad de síntomas posible. Y realmente sea disfrutar y que no sea un sufrimiento esa etapa. Sí, porque después lo que viene del nacimiento tampoco está bueno, porque el amamantamiento, el no descansar bien en la noche también, la columna... Hay dos movimientos, Sandra, en la parte pélvica, que uno es el movimiento de nutación, que es donde el sacro y los ilíacos, que son los huesos que se insertan en el sacro, se van adaptando al proceso del bebé de encajarse para después, para el momento del parto, salir bien. Y después del parto se produce el movimiento contrario, es el de contranutación. Entonces mecánicamente esa zona sufre mucho y tiene que estar constantemente adaptándose durante los 9 meses y después del parto también para volver al funcionamiento anterior. Hugo, bueno, el embarazo es un estado natural en la mujer, pero sí que lleva algunos cuidados. Así es, Sandra. Los mínimos cuidados indispensables que por ahí tiene que tener una embarazada es no sufrir un sobrepeso extra al que ya le pone la panza. Entonces, más o menos cuidarse en el tema alimenticio, posturas correctas. Acuérdense que al tener más peso, la columna, la parte pélvica, sufre más estrés. Entonces, cuidarse en el tema de las posturas, un buen descanso, hacer actividad física, ejercicios de estiramiento de columna, y llevar una vida normal. O sea, como decimos, es un estadio más de la mujer y hay que vivirlo de la mejor manera, con cuidados, pero vivirlo, como te decía, de la mejor manera para llegar al momento del parto con la columna sin tanto estrés mecánico, que de por sí lo sufre la columna, pero llegar de la mejor forma. Sí, y también estar atentas a las posturas después del parto por esto del amamantamiento y dormir, ¿no? También así como en la etapa del embarazo, la parte de la columna que más sufre es la parte pélvica, la parte lumbar. Después, hasta que todo esto se va acomodando, en el momento de amamantar al bebé, el tema cervical también empieza a sufrir un poquito más, con el tema de tenerlo al bebé a UPA, la columna cervical al mirar hacia abajo también empieza a funcionar un poquito con más estrés. Entonces la postura de la mamá es correcta, lo que lo te hablamos, el tema de la regla de los 90 grados cuando estamos sentados, usar esas posturas y sostenerle la cabecita del bebé desde la parte cervical pues ellos están muy laxos, entonces para que desde chiquito ya le empecemos a cuidar la columna, ponerle un soporte en la parte cervical. O sea, son algunas cositas que podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero sirven para las mamás, ¿sí? En sí lo que estás explicando son los cuidados que tenemos que tener todos. Y lo fundamental es, como decíamos recién, es una etapa más y en esa etapa el cuidar la columna
forma parte de cuidar tu salud también, por el hecho de que acuérdense que la columna es la única estructura anatómica que protege a lo más importante que tenemos, que es nuestro sistema nervioso. Entonces, para que ese sistema nervioso se exprese al máximo y el bebé pueda crecer dentro de la panza también de la mejor forma, es indispensable que no haya ninguna vértebra en la columna que esté interfiriendo con esa inteligencia que tiene el cuerpo y que funciona a través de nuestro sistema nervioso. Es un muy buen consejo esto de incorporar también el cuidado de la columna. Muchas veces nos ocupamos de otras cosas y las dejamos de lado y después nos damos cuenta. Eso es lo que le digo a la gente cuando llega el paciente. Me encantaría verte hace 30 años atrás. Estoy seguro que cuidando la columna desde edades tempranas vamos a llegar a una edad más adulta mucho más saludables y expresando salud mucho más arriba de lo que habitualmente lo hacemos. Bueno, pero igual, lo que lo descubrimos un poco más grande también tenemos beneficios. Así que bueno, está bueno. Olga, bueno, muchísimas gracias, es un placer tenerte. Y bueno, seguiremos explicando los temas estos que tienen que ver con la columna vertebral. Bueno, gracias Sandra y feliz día a todas las mamás para mañana. Muchas gracias. Siguiendo con este bloque médico, ahora vamos a recibir a la doctora Romina Salerno. Pues estamos aquí en el bloque médico junto a la doctora Romina Salerno. Hola Romina. Hola Sandra, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el embarazo de la mujer. El embarazo de la mujer. Bien. Es un tema amplio, en realidad vamos a intentar focalizar en algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo, ¿qué es importante al momento de quedar embarazada? Los obstetras hacen mucho hincapié en la planificación, dado que es muy importante el peso que la mujer tenga antes de quedar embarazada. Dos puntos importantes, un bajo peso o un exceso de peso antes de quedar en este estado puede condicionar mucho al producto de la gestación, o sea, al bebé que nazca, ya sea por complicaciones, que nazca un bebé muy grande, con diabetes, con complicaciones de hipertensión y sobre todo las complicaciones que la madre puede llegar a sufrir durante los 9 meses que dure el mismo, si es que llegan a esos 9 meses. El peso antes, una mujer que empieza con muy bajo peso, nuestro objetivo como profesionales es lograr que haga un aumento de peso de aproximadamente hasta 16 kilos, no más, durante su embarazo y cubriendo todas las necesidades, ya sea propias de la madre y del bebé, que siempre aumentan necesidades basales, y teniendo en cuenta la edad. Hay madres hoy muy chicas que las necesidades nutricionales se les suman las propias de la edad que están en etapa de crecimiento y desarrollo, no así en mujeres muy grandes con metabolismos muy bajos. Y las mujeres que comienzan un embarazo con gran peso o con un sobrepeso o una obesidad, es donde más tenemos que centrarnos en que primero, no pueden bajar de peso cuando ya quedaron embarazadas, no es indicación el descenso del peso, pero sí es indicación que no aumenten más de 7 a 10 kilos. Que eso es donde a veces algunas creyendo que como están embarazadas pueden tener un poco más de soltura, por ahí se van mucho en su cantidad y ahí es donde se generan todas las complicaciones a nivel del feto y el producto que va a ser el bebé posterior. Otras cosas que tenemos que hacer hincapié nosotros es que ningún plan para una embarazada puede tener por debajo de 1700 calorías. Esto lo tiene que saber cualquier persona. Si venían haciendo un plan de nutrición porque estaban en una dieta hipocalórica o por alguna dieta que habían obtenido, tienen que obligatoriamente aumentar su energía y no puede estar por debajo de eso, porque el embarazo es una de las condiciones con mayor gasto metabólico que se genera. Entonces tenemos que cubrir las demandas, como reitero, de la madre y del bebé. Sobre todo en que los macronutrientes que hemos hablado varias veces, en principal en la cantidad de proteínas. Es muy importante aumentar las proteínas porque las va a robar tanto el bebé como la madre y que lo que el bebé no pueda obtener de la alimentación de la madre, se lo va a robar a la madre. Ya sea por consumirle la parte ósea del calcio para que lo tenga, lo que es magnesio, lo que sería el hierro, son todo suplementación que se puede dar a través de la alimentación o a veces hay que cubrirla a través de suplementos. Romina, con lo que me estás comentando, entonces una mamá que viene con una práctica deportiva, con una mujer que viene con una práctica deportiva y se embaraza, ¿tiene que aumentar entonces el consumo de calorías? Exactamente.
Importante también ver qué tipo de práctica deportiva llevan. Hay madres que por ahí, antes de quedar embarazadas, venían haciendo un deporte de muy alto rendimiento. Quizás el deporte de muy alto rendimiento, en los primeros 3 meses, que es hasta donde se termina de formar el feto, se intenta que no se haga por los riesgos de poder perder ese embarazo. Lo ideal es que no hagan ninguna actividad que no hayan hecho o que no vengan haciendo una vez que quedan embarazadas, o actividades que inicien, si es que no hacían, de bajo impacto. Y sobre todo estimulando la elongación y lo que es la flexibilidad. Primero porque les va a generar un mejor momento, el momento del alumbramiento, del parto, y mayor flexibilidad y menores dolores a este momento. Actividades que se recomiendan: natación, pilates, caminata. Si la madre venía haciendo una actividad deportiva como un trote, lo puede seguir haciendo tranquilamente, que no tengan miedo de seguir, pero ya tendrían que venir haciéndolo antes de quedar embarazadas. Bien, ahora viene el momento crucial, el parto. ¿Qué pasa los primeros meses? Bien, una vez que nace, tenemos que tener en cuenta que los primeros 40 días, conocidos como cuarentena, todavía la madre está con una cirugía en caso de una cesárea o con una situación de que haya tenido alguna sutura para poder llegar al parto. Su actividad física ahí sí, obviamente, está descartada. La cantidad de nutrientes tiene que seguir elevada y sobre todo a expensas de las proteínas. ¿Por qué? Porque en este momento la tenemos que alimentar a través de lo que yo vaya generando a un niño. Y entender, algo que les va a encantar saber, es que el amamantar es una de las actividades metabólicas que mayor gasto de calorías genera. Estamos hablando de que pueden llegar hasta 80.000 calorías en total generarse a través del amamantar. Si una mujer aprende la práctica de amamantamiento y realmente la mantiene en el tiempo, puede recuperar prácticamente el peso engordado simplemente amamantando, sin necesidad de volverse por ahí detallista en qué voy a comer, qué no voy a comer. Amamantar. Eso es una de las cuestiones más importantes, no solo para generar un lazo con el chico, no solo por la importancia de la leche en el bebé, sino para la misma madre para recuperar sus funciones hormonales previas. ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar el cuerpo antes del alumbramiento? Bien, dependemos de lo que te explicaba al principio. ¿Cuánto engordó esa madre durante el embarazo? Si están más o menos dentro de los parámetros normales, con amamantar dentro de los 3 primeros meses, la madre recupera prácticamente el 80% del peso engordado. Si tenemos un exceso, ya después lo que es el tejido adiposo propio de la madre va a llevar a un tratamiento posterior. Vos pensás que en el primer trimestre no se debería engordar. Eso es importante. Al contrario, muchas pierden peso por los vómitos que se pueden llegar a generar o las complicaciones gastrointestinales. Recién a partir del segundo trimestre de embarazo, más o menos aumenta entre 400 y 500 gramos por semana. ¿Por qué? Por la formación de la placenta, del líquido amniótico, lo que va pesando ese bebé. Y recién se puede aumentar los últimos kilos en el último trimestre. Pero en la primera parte, la mujer no debería engordar. Si está, obviamente, regulada en sus actividades físicas y en lo que está ingiriendo. ¿Qué alimentos tiene que incorporar? Obligatoriamente los 3 macronutrientes, no puede faltar ni hidratos de carbono, ni proteínas, que es donde más hincapié hay que hacer, y las grasas, sobre todo las grasas saludables que ya hemos hablado una vez. Pero lo más importante es hacer hincapié en los minerales y en las vitaminas. Lo que es hierro, porque en el embarazo se suele generar una anemia de embarazo, lo que es el ácido fólico, que es importantísimo incorporarlo siempre en comprimido porque la dieta no logra alcanzarlo, más o menos un comprimido de 400 todos los días durante los primeros 3 meses, imprescindible para el cierre de la parte del tubo neural y la formación cerebral del niño. Vitamina C, vitamina B12 y sobre todo lo que es magnesio y calcio. Estos tienen que estar, si se pueden regular con la alimentación, mejor. Pero hay que acordarse que siempre es una actividad metabólica muy importante el embarazo y que suele necesitar que se incorporen aparte. Caso supuesto, mujer vegetariana embarazada, no consume proteínas, no tiene aporte de vitaminas, se las tengo que dar obligatoriamente. Reitero, lo que el chico no tenga a través de lo que la madre ingesta, se lo absorbe la madre. Exactamente. En los últimos tiempos también es muy común ver a bebitos recién nacidos junto a su mamá en los carritos paseando o corriendo por la costa. Sí, que aparte es importante que la sociabilización, que la madre pueda seguir con sus actividades normales, porque en realidad fueron madres, no están enfermas como para quedar encerradas bajo techo. Y la actividad incluso, en especial la natación en los bebés, que la puedan compartir con la madre, no solo genera un mejor vínculo, sino que para el chico ya empieza con su estimulación precoz. Y son niños que después tienen mayor estimulación para el crecimiento posterior. Es más que importante estimularlo. No hay que perder miedo a sacar al chico al aire libre, salvo que haya nacido con un bajo peso o alguna patología
puntual. Si el niño es un niño sano y está cubierto y se cubren los recaudos mínimos de los primeros meses, no estar en mucho contacto con gente por las patologías más bien virales que pueda adquirir, tranquilamente puede la madre seguir con su vida física y su actividad con el niño, con ella. Romina, ¿por qué no nos haces un resumen de todo esto que nos explicaste, de la importancia de los nutrientes en la vida de la embarazada y después de tener al bebé? Bien, el primer punto que quería hincapié de nuevo es recordar que es importante ver con qué peso inicia el embarazo. Bien. Si está en normopeso, ya es una dieta normal. Si empieza con bajo peso, los requerimientos aumentan, y si empieza con alto peso o obesidad, los requerimientos siguen estando por encima de las cantidades de calorías 1700, pero no tiene que seguir engordando por encima de los valores que ya hablamos. Importante que no falte ningún macronutriente, hacer hincapié en que si es una adolescente hay que compensar lo del crecimiento de ella. Si la madre tiene, por ejemplo, alguna elección alimentaria, como dijimos, es vegetariana o algún grupo de alimentos no consume, es cuando más tiene que acercarse a un especialista en nutrición para que no falte ningún tipo de estos mismos. ¿Como celíaco también? O sea, como celíacos también, claro. Porque aparte los requerimientos también cambian. Es importante que tengamos laboratorios en todas las etapas para prevenir patologías de la madre y patologías del niño, y hacerle hincapié que el estilo de vida tiene que continuar. O sea, quedar embarazada, lo dije hace unos minutos atrás, no quiere decir que estemos enfermas, salvo que haya una complicación física por el que nos impida la movilización. La madre debe continuar con el embarazo como antes de haber quedado embarazada. Y si no están practicando ninguna actividad deportiva, es un momento también como para comenzar a nadar o a caminar. O hacer pilates, por ejemplo, actividades sin impactos. Pero sería ideal porque además ya empezamos a estimular el metabolismo y la flexibilidad para el momento del parto. Romina, bueno, muchísimas gracias. Quedó muy claro todo este tema. Bueno, y nos veremos en próximas semanas. Gracias. Si estás comenzando a correr o estás buscando una buena marca en calle o aventura, ahora te informamos sobre las carreras que se vienen. El 26 de octubre en la ciudad de Balcarce se realizará la quinta edición del Desafío a las Tierras del Diablo con un formato de 20 kilómetros que lo podés correr en forma individual o en postas. El 1 de noviembre a las 15 horas en el Corredor Saludable se realizará los 10 kilómetros de la Bancaria. Estos estarán certificados con reloj. En este 2014 y dentro de los festejos del Día del Bancario se realizará esta competencia con muchas novedades. Una de ellas será que será gratuita y además habrá corredores liebres que ayudarán a marcar los ritmos. Una muy buena iniciativa para los que recién comienzan o los que están preparando la Maratón Ciudad de Mar del Plata. El 9 de noviembre seguimos con mucha más aventura porque se viene la etapa rural de los 15 kilómetros de Open Sport. Y el 30 de noviembre, Mar del Plata tendrá la competencia del año. Maratón Ciudad de Mar del Plata con 3 distancias, 10, 21 y 42 kilómetros. Y con estas 3 distancias no tenés excusa para faltar. Toda esta información la vas a encontrar en grupoartefísico.com. Si querés seguir conectados con nosotros, con los profesionales que nos acompañan, enviarnos información, volver a vernos, ver fotos, enterarte de noticias y de competencias recomendadas, lo podés seguir haciendo a través de las redes sociales.
Nos vamos ya a la última pausa comercial. Esperanos porque ya viene Mundo Running. Hoy con todas las imágenes y notas que realizamos en la ciudad de Mar del Plata en la competencia de aventura llamada Naturaleza Run. Y por supuesto, Maratón Ciudad de Buenos Aires, noticias sobre tecnología junto a Alejandro y muchísimo más aquí. Así que espéranos porque ya volvemos.